Hola a todos. La siguiente presentación hace parte de la metodología de capacitación que Green Ingeniería estará impartiendo a todo su personal técnico y operativo durante el periodo de aislamiento preventivo obligatorio. Muchas gracias por su asistencia. Bueno, y como dijo el bacteriólogo, entremos en materia. Bueno, vamos a tratar un tema acá que para algunos consideran que es un tema muy plano, que es la parte de definiciones. En mi concepto personal es lo más importante. ¿Por qué? Porque aquí, iniciando siempre cualquier tipo de tema de estudio, damos claridad a distintas dudas que nos puedan presentar, ¿sí? De pronto para algunos de nosotros el manejo constante con algunos de nuestros compañeros que manejan los términos de manera errónea, ¿sí? Facilitan que de pronto muchas veces confundamos las de definiciones, ¿sí? Empecemos con la definición de aislante. Aislante es un material que impide la propagación de algún fenómeno o agente físico. Esta definición está dada de manera general, no hacia la parte del estudio eléctrico, ¿sí? Aislante para nuestros estudios en la parte eléctrica es todo lo que impide el paso de la corriente eléctrica, ¿sí? Pasamos a aislamiento. Es una técnica para impedir la propagación de un fenómeno o agente físico. Una vez conocemos las características de nuestros aislantes, todos estos conocimientos que tenemos, miramos qué tipo de material vamos a utilizar de acuerdo a nuestras necesidades. Si nosotros lo que necesitamos es que el paso de la energía sea cero, pues utilizamos un material de aislamiento muy alto. Si lo que nosotros necesitamos es que de vez en cuando pase cierta energía o corriente, y de vez en cuando no, pues utilizamos un tipo de material que se llama semi-aislante. Arco eléctrico o arc flash es un haz luminoso producido por el flujo de corriente eléctrica a través de un medio aislante. En otras palabras, cuando la corriente eléctrica es tan alta, satura el medio aislante que es el aire. Y por eso es que nosotros podemos ver y diferenciar un fenómeno físico como los rayos naturales que vemos en el medio ambiente. El arc flash es muy peligroso porque trae hacia nosotros ciertos daños eh, producto de altas temperaturas o material de esparcimiento que sale producto después de que se viene la explosión del arco eléctrico. Circuito eléctrico. Es un lazo cerrado formado por un conjunto de elementos y equipos eléctricos alimentados por la misma fuente de energía y con las mismas protecciones. Esta definición de circuito eléctrico es de las que quizás la gente, en mi caso, por ejemplo, en mi experiencia he sido profesor de universidad y del SENA, es donde los técnicos electricistas llegan con muchas dudas. No sé si algunos de ustedes recuerdan cuando Montoya, las competencias de Montoya en la Fórmula 1, y se hablaba de el circuito de Indianápolis, por decir, o el circuito de Río. Lo que yo le digo a mis estudiantes es, ¿qué características tiene un circuito? Hombre, que todos los que esté circulando sale de un punto y llega al mismo punto. Es decir, nuestra fuente o punto de partida puede ser un transformador eléctrico. Toda la carga que pase por los distintos conductores, protecciones y elementos conectados a esta red llegará al punto de partida, es decir, al mismo transformador. Eso es un circuito eléctrico. Los conjuntos de elementos, como le venía diciendo, pues para que exista un circuito eléctrico tenemos que tener un conductor o cable. Tenemos que tener, ¿qué más? Bueno, aunque no es indispensable, pero para nosotros es fundamental tener un equipo de protección o un equipo de corte. Tendremos que tener también conectado aquí una carga, ¿sí? Y por último, el conductor de llegada al transformador. Conductor activo. Aquel destinado en condición de operación normal a la conducción de corriente para cerrar un circuito y por tanto sometido a una tensión cuando está en servicio. Eh,
El RETIE nos muestra una cuestión y aquí se generan muchas dudas o muchos interrogantes por parte de los técnicos electricistas y de muchos ingenieros incluso. Un conductor activo es todo conductor que nazca desde la fuente. En nuestro caso, por lo general, es el transformador. Entonces, tenemos que tener muy claro aquí qué son los conductores activos. Les pregunto, ¿el neutro es un conductor activo? Sí, el neutro es un conductor activo. Nace desde el transformador, desde el punto común donde llegan, si es un circuito Y, por ejemplo, de donde salen, se unen las tres fases, ahí sale el neutro. Y sale el transformador, por lo tanto es un conductor activo. Tenemos que tener claro que existen conductores activos energizados en el caso de las fases y conductor activo no energizado en el caso del conductor de neutro. Conductor a tierra. Es un conductor que es intencionalmente conectado a una puesta a tierra, desde el punto neutro, desde el conductor puesto a tierra, desde el barraje principal a tierra o desde equipos bien sólidamente conectados. En otras palabras, es el conductor que irá transportando todas las corrientes de cortocircuito, ¿sí? E irá conectado a la varilla a tierra. Es un conductor que no es activo, como en el caso de las fases y el neutro. No nace el transformador. Se conecta desde la tierra a el barraje de neutro, de tierra, perdón, o al conductor de neutro. Conductor neutro. Es un conductor activo, como lo veníamos discutiendo, conectado intencionalmente al punto neutro, masa o carcasa del transformador y a tierra. Como lo veníamos hablando, es un conductor activo. ¿Por qué? Porque nace desde el transformador, ¿sí? Pero no es un conductor energizado, como en el caso de las fases. Es el único conductor de nuestros activos que podemos conectar a tierra, ¿sí? Aclaro porque viene la siguiente definición, que es conductor puesto a tierra. Hay una gran diferencia entre conductor a tierra y conductor puesto a tierra. Conductor puesto a tierra es un conductor que está intencionalmente conectado a tierra. Generalmente es el neutro, o sea, es de todos los activos es el único conductor que vamos a llevar a tierra. Lo llevamos a tierra, ¿por qué? Porque es un conductor que, a pesar de ser activo, no está energizado. Si no me creen, traten de conectar una fase a tierra y verán los resultados. No, mentira, no vayan a hacer eso. Conexión equipotencial. Conexión eléctrica entre dos o más puntos de tal forma que ante el paso queden esencialmente al mismo potencial. Es un término súper importante y por eso lo coloqué en mayúscula, porque más adelante, cuando vayamos mirando el estudio de lo que es los sistemas de puesta a tierra, vamos a ver que lo que me garantiza a mí que la tierra, el sistema de puesta a tierra funcione efectivamente, básicamente va a estar relacionado con que todo esté conectado equipotencialmente. Es decir, que todos lleguen al mismo punto. Y adicionalmente a esto, que estén sólidamente conectados. Sólidamente es que nosotros garanticemos que tanto se cumplan ciertas características mecánicas y eléctricas en su conexión. Continuamos con la definición de qué es un riesgo eléctrico. Dentro de nuestras tareas, pues vemos que siempre vamos a estar expuestos a un riesgo eléctrico. Les pregunto a ustedes, ¿nosotros podemos eliminar el riesgo eléctrico? La única manera de eliminar el riesgo eléctrico es trabajando sin tensión. Sin embargo, aún así tenemos que tomar ciertas medidas. Por mi experiencia, yo les digo a ustedes que el riesgo nosotros podemos disminuirlo en su mínima expresión, más no eliminarlo. La definición que tengo dice, se produce en toda tarea que genera actuaciones e instalaciones eléctricas en baja, media y alta tensión. Ahora, miremos las definiciones como tal en el RETIE. El RETIE como tal no me habla de riesgo eléctrico, pero sí me habla de la definición de riesgo y me habla de la definición de
Electrocución. El riesgo en el RETI dice que es la probabilidad de que en una actividad se produzca una pérdida determinada en un tiempo dado. Y el otro término que maneja es electrocución y es la posibilidad de circulación de una corriente eléctrica mortal a través de un ser vivo. Quiero aclarar aquí una cosa. Siempre que se hable del término electrocución, es cuando tenemos una pérdida humana, ¿sí? Si ustedes están expuestos al paso de una corriente eléctrica, pero no le genera a ustedes la muerte, eso es una electrización, ¿sí? Entonces, dentro de nuestras tareas y labores siempre vamos a estar expuestos en el riesgo eléctrico. Es muy bueno que lo conozcamos, es muy bueno que sepamos qué medidas debemos de tomar, qué condiciones son riesgosas, cuándo generamos una condición de riesgo, qué es un acto inseguro de parte mía, ¿sí? El tema de estudio de nosotros es sistema de puesta a tierra. Y como vamos a ver, pues el sistema de puesta a tierra es fundamental para evitar de que se llegue a presentar una condición de riesgo o una condición peligrosa para el operario y no solamente para el operario. Un riesgo eléctrico también puede estar expuesto a una persona que manipule cualquier tipo de equipo eléctrico o que haga uso de cualquier bien que tenga, que funcione con electricidad, ¿sí? Hoy día en nuestra sociedad moderna podemos decir que el 100% de las personas, sean personas con conocimientos eléctricos, sean técnicos o sencillamente sean usuarios, siempre vamos a estar expuestos a un riesgo eléctrico. La diferencia es que el técnico o el operario eléctrico es consciente del riesgo, tiene cierta preparación o capacitación en estos tipos de manejos, pero vemos que, por ejemplo, por parte del usuario final, eh, desconoce los riesgos que está asumiendo al momento de conectar un equipo, bien sea un celular, un computador, un televisor, ¿sí? Cualquier electrodoméstico en general. Eh, Estas personas desconocen el riesgo que están corriendo al momento de conectar un equipo. Más adelante, inclusive vamos a ver en el RETIE, puede ser en otra capacitación, que la responsabilidad de estas instalaciones casi siempre va a recaer sobre la persona que hizo las instalaciones. Por eso es que es importante que nosotros hagamos nuestras instalaciones dentro de lo exigido por la normatividad o la reglamentación vigente. En el caso de nosotros, los Colombia, tenemos el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas y tenemos la NTC 2050. Eh, pero ya en la experiencia nosotros vemos que el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas pues nos habla sobre el cumplimiento de las condiciones mínimas de seguridad, mínimas, ¿sí? Nosotros tenemos que garantizar el cumplimiento total de que las condiciones de uso o las características de instalaciones eléctricas sean totalmente seguras. Bueno, continuando, vamos a hablar ahora de la señalización del riesgo eléctrico. Señal de peligro de riesgo eléctrico adecuada para indicar el peligro por descarga eléctrica en cercanía de cuadros eléctricos, maquinaria, cableado, etc. Su forma es triangular, con un pictograma de color negro sobre un fondo amarillo. Bueno, cabe destacar, muchachos, que esta es la única señalización aceptada dentro de la reglamentación colombiana, ¿sí? Su característica es, pues, como lo decía, era de forma triangular, en fondo amarillo, y el pictograma simula un arco eléctrico o un rayo, ¿sí? Dentro de el RETIE nos dice que el riesgo eléctrico se debe conservar las dimensiones expuestas de la norma adoptada en el RETIE, que es la 60417 de la IEC, ¿sí? El objetivo de la señalización, ¿qué es, muchachos? Pues hombre, es transmitir un mensaje que prevenga el riesgo o de prohibición o de información, ¿sí? La idea es que sea de forma clara y precisa y de fácil entendimiento y pues que se pueda entender a cierta distancia. Por eso no se utilizan letras, ¿sí? Pues puede existir una persona que tenga deficiencia oftálmica y que no pueda leer a cierta distancia. Incluso todavía en Colombia
Existen personas que no saben leer. Por eso se adoptó la medida del pictograma, que sea entendible por todo el mundo, por todas las personas que puedan pasar ahí. Eh, ¿Dónde instalamos estos pictogramas o estas advertencias? Hombre, la idea es señalizar las zonas donde se vayan a ejecutar trabajo eléctrico. ¿Sí? Siempre que vayamos a ejecutar una tarea, la idea es señalizar esa zona por medio de este aviso. Zonas de operación de maquinaria. Toda maquinaria que funcione con energía eléctrica tiene que tener este tipo de señalización. ¿Sí? De por sí la señalización pues no va a eliminar el peligro. ¿Sí? Pero es la manera adecuada de indicar que ahí hay un riesgo, de decirle a la persona, hombre, no manipule, no abra, no toque esta zona porque puede correr el riesgo de electrocución, básicamente. Anteriormente se utilizaban calaveras, eh, es una manera errónea de utilizarla. Las calaveras son todo lo que sea tóxico o venenoso, ¿sí? Esta, como les vengo contando, esta es el único pictograma aceptado para instalarse o colocarse donde existe un riesgo eléctrico. Por el tema de los riesgos, vamos a hablar de los riesgos por contacto. Entre los riesgos por contacto podemos hablar del riesgo por contacto directo. Este riesgo casi siempre hace alusión a las fallas que tienen o los errores que cometen los técnicos. ¿Por qué? Porque es la corriente que se da en los conductores que normalmente están energizados. ¿Sí? Entonces, cuando un operario o un técnico electricista va a manipular, pues él sabe y asume el riesgo que hay en los activos. Tenemos el otro tipo de riesgo que es por contacto indirecto. Contacto indirecto por lo general se presenta en las personas que son usuarios o están haciendo uso de un equipo o un electrodoméstico. Y es el contacto de personas o animales con partes conductivas que normalmente no se encuentran energizadas, pero que en condiciones de falla los aislamientos pueden entrar en falla. Como vemos en la gráfica, aquí una persona está manipulando una lavadora. Por lo general, y en condiciones normales, por la parte externa o la parte metálica de la lavadora, no debería de circular una corriente eléctrica. Sin embargo, en ciertas condiciones, por mal mantenimiento, por falla o una sobrecarga, podría darse el caso de que circulara a través de ella una corriente eléctrica. Entonces, estos son los dos tipos de contacto. El contacto directo es el que se da cuando yo manipulo algo que normalmente está energizado, ¿sí? Bien sea un barraje, bien sea un conductor o bien sea una acometida. Y el contacto indirecto es el que se presenta en condiciones de falla y son en estructuras que por lo general o en condiciones normales no deberían de estar conduciendo energía. Ahora analicemos todos los siguientes recuadros. Estos cuadros hacen parte de la tabla 9.1 que se encuentra en el RETI, en la cual se comparan a tres personas diferentes, hombres, mujeres y niños. Miremos que la primera columna, estando una persona expuesta a una corriente de 6 miliamperios, ¿sí? Miliamperios es una unidad muy pequeña, es tomar un amperio y dividirlo en 1000, ¿sí? Con 6 miliamperios, digamos que la afectación en los hombres es casi de cero, ¿sí? Hay un porcentaje del 100% de que la persona se salve. En mujeres, esa afectación es apenas del 0,5%. En los niños, se maneja un porcentaje de 92,5%. eh, Quiere decir que tendríamos una afectación superior con 6 miliamperios en niños, pero aún así ese índice es muy pequeño. Si exponemos a estos mismos tres personas a unas corrientes de 10 miliamperios, vemos que las condiciones cambian drásticamente. En el caso de los hombres, seguimos manteniendo un alto rango de poca afectación, ¿sí? 96,5%. En las mujeres ya cambia, el 60% no sufre ningún tipo de afectación, pero el 40% tiene ya severidades
o riesgo de muerte. Y si analizamos el caso de los niños, pues ya es de preocuparse porque el 7.5% de los niños no sufre ninguna alteración. Es un porcentaje por encima del 93, casi el 94% de los casos los niños van a sufrir grandes daños o la muerte. Ahora, si exponemos a estas tres personas a unas corrientes de 20 miliamperios, vemos que la afectación en los hombres ya es muy grande, ya va por el rango del 93%. Y la afectación en mujeres, tanto en mujeres como niños, ya sería del 100%, con la muerte o daños irreparables. Miremos en cuanto a la energía, qué percepciones tiene nuestro organismo, nuestro cuerpo. Si miramos que de 4 a 8 tenemos sensaciones leves en los dedos, apenas un mínimo cosquilleo, ¿sí? Pero ya cuando nos exponen a 10 o a 30 miliamperios, ya nuestro cuerpo empieza a presentar rigidez muscular, suave, aunque suave, en los dedos y muñecas. De 15 a 46 ya se presenta rigidez muscular o entumecimiento en dedos, muñecas y codos. Ya la sensación se da en las piernas también. De 40 a 80 la rigidez muscular se sigue presentando, pero ya con dolor en brazos, piernas e incluso puede llegar a generar dolor en el pecho. 70 a 120 miliamperios ya son corrientes muy peligrosas y ya aquí se puede presentar el fenómeno de fibrilación o un riesgo de paro eléctrico o respiratorio. Entonces, si analizamos bien y teniendo en consideración que la resistencia del cuerpo humano puede variar entre 10 a 15 ohmios, se bastaría unas corrientes de orden muy pequeña para generar ya afectación en el cuerpo humano. Vamos analizando aquí en este cuadro. Vemos que, por ejemplo, una corriente de 1 a 3 miliamperios me genera en el cuerpo una sensación, percepción. Ya tenemos percepción del paso de la corriente, ¿sí? Pero es apenas un hormigueo o un cosquilleo, ¿sí? El paso de la corriente produce un cosquilleo y no existe peligro, no hay riesgo de muerte. Con corrientes de 3 a 10 miliamperios ya hay una electrización. Estábamos hablando que la electrización es el paso de la corriente a través del cuerpo sin generar muerte. El paso de la corriente podría producir un movimiento involuntario en los músculos. Los músculos se podrían contraer de tal manera que si nosotros estamos agarrando un conductor o una estructura que esté energizada, podría ser un engarrotamiento en nuestras manos o en nuestras extremidades que nos impedirían que nos soltáramos por nuestra voluntad. Ya corrientes de ahí arriba ya son corrientes muy peligrosas, ¿sí? Hasta los 15, a partir de los 15, 20 miliamperios podrían ocasionarnos riesgos de muerte o daños irreparables. Quemaduras, bien sea en la parte exterior, que es un efecto skin, que es daños en la piel, o ya podríamos estar comprometiendo órganos internos, con resultados pues que no serían los más deseables. Bueno, ahora continuamos, miremos la definición como tal de qué es un sistema puesta a tierra. Esta definición está dada en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE y se identifica como todos los conductores o partes metálicas de un sistema eléctrico específico sin interrupciones que conectan los equipos eléctricos con el terreno o una masa metálica. Desglosemos bien esta definición, ¿sí? Conductores continuos. Todos los conductores continuos y partes metálicas. Resulta ser que una instalación eléctrica, todos los soportes, todo que haga parte de una instalación eléctrica o de un circuito eléctrico tiene que ir aterrizada. El conductor, pues idealmente debería ser en metálico, bien sea en cobre o aluminio. Ojo, en el conductor, ¿sí? Y no debe ser continuo y sin interrupciones. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a los conductores de tierra nosotros no podemos conectarle un sistema de protección, bien sea un breaker, bien sea un fusible. Solamente tiene que ir el puro conductor, sin interrupción. A este se le verán conectados todos los equipos eléctricos que hagan parte de mi instalación eléctrica.
La idea es garantizar la seguridad en todos los equipos o cargas conectadas y que todos estos a su vez estén eléctricamente conectados y mecánicamente seguros. Es decir, que todos los equipos, independientemente si hacen parte de mi mismo circuito o están alimentados de mi mismo transformador, todos tienen que llegar a un mismo punto común. ¿Sí? Eh, si miramos nosotros, el fin de un sistema de puesta a tierra pues, es evitar que las instalaciones y edificaciones o superficies próximas exista una diferencia potencial. Eh, Nosotros tenemos que garantizar que en el conductor a tierra no puedan estar circulando voltajes o tensiones, ¿sí? Más cuando nosotros medimos, por lo general acostumbramos a medir en terreno el conductor de neutro y el conductor de tierra, pues ellos se suponen que son un mismo punto o están equipotencializados. En ese momento de la medida no debería de circular ahí, o de marcar, perdón, una tensión o un voltaje. Avanzando en nuestro tema de estudio, vamos a mirar ahora los objetivos del sistema de puesta a tierra. Un objetivo es la seguridad de las personas, la protección de las instalaciones y la compatibilidad electromagnética. Estas tres son los principales objetivos de los sistemas de puesta a tierra. Vamos a hablar también de la parte funcional de los sistemas de puesta a tierra. Funcionalmente, ¿cuáles son las intenciones que yo tengo al instalar mi sistema de puesta a tierra? ¿O qué necesidades quiero suplir al momento de instalar un sistema de puesta a tierra? Las funciones del sistema de puesta a tierra van desde conducir a tierra todas las corrientes de fuga producidas por una falla de aislamiento que haya energizado las carcasas de los equipos eléctricos. Esto para evitar, como veníamos hablando, de lo que son las descargas por contactos indirectos. Evitar que en las carcasas metálicas de los equipos eléctricos aparezcan extensiones que resulten peligrosas en la vida humana, también para evitar las descargas por contacto indirecto. Permitir que la protección del circuito eléctrico disyuntor magnético térmico despeje la falla en un tiempo no superior a 5 segundos. Eh, todos los equipos de protección, ¿sí? Sobre todo los equipos diferencial, todos estos equipos que nos ayuden a enviar, en caso tal, cuando detectan una corriente de falla, actúen y abran un circuito, todos esos equipos tienen que estar perfectamente conexionados a tierra. Limitar sobretensiones debido a descargas atmosféricas o fenómenos transitorios. Esto en los casos de descargas eléctricas como rayos. Limitar la diferencia potencial a tierra en un circuito durante su operación normal. Elementos que conforman un sistema de puesta a tierra. Estos dos puntos lo vamos a tratar a fondo, ¿sí? Casi siempre se habla de las instalaciones cuando están trabajando normalmente. Normalmente quiere decir que no han entrado en estado de falla, que todas las instalaciones están correctamente funcionando y todos los equipos conectados a estas están en condiciones normales de trabajo, ¿sí? Cuando hablamos de limitar las sobretensiones, puede ser que las instalaciones estén bien y que los equipos estén funcionando, dado caso, en normal, pero debido a las condiciones climáticas se produzca una descarga eléctrica, cosa que puede alterarme los niveles normales de funcionamiento, bien sea en la tensión o con respecto a corriente. Y esto podría generarme una falla que podría acarrear un accidente y, en el peor de los casos, la muerte. También limitar la diferencia potencial a tierra en un circuito durante su operación normal, dado caso que, por ejemplo, un equipo, en el caso de los motores, puedan entrar en sobrecarga. Cuando los motores son sobrecargados, se puede dar el paso de la corriente a través de la tierra o a través de la carcasa del motor, y esto podría generarme también un accidente. ¿Sí? Entonces, quiero que tengamos bien claro, uno, qué son los objetivos del sistema de puesta a tierra y otro viéndolo desde la parte funcional al sistema de puesta a tierra. ¿Sí?
Bueno, recordando un poco lo que vimos en la diapositiva anterior, un sistema de puesta a tierra básicamente tiene funciones de protección o de referencia, ¿sí? Protección a la vida, protección a los equipos y referencia en caso tal de servir para ayudar a enviar señales de disparo más rápidas. Recordemos que la idea es que un actuador o una protección actúe en cuestión de milisegundos. Entre más rápido se detecte la falla y salga de funcionamiento, pues se puede asegurar con la mayor prontitud la vida humana, ¿sí? Miremos esta imagen que estamos proyectando acá. Esto es una residencia, un inmueble de 2 plantas, 2 pisos, ¿sí? Si miramos en el recuadro del segundo piso, vemos que se está encerrando, o sea, es una especie de anillo, ¿sí? Tanto arriba como abajo. Y estos llegan, se garantiza a la parte de tierra, física, como tal, ¿sí? Tenemos un alimentador principal, ¿sí? Este alimentador principal a su mano derecha, lástima que no puedo apuntarles, pero este alimentador principal pues es el alimentador de lo que es la parte de descargas atmosféricas. Aquí arribita en la especie de chimenea esta es una especie de pararrayos donde llega mi descarga ambiental y lo evacúa a tierra. Tenemos a su mano derecha otro bajante principal, ¿sí? Una línea principal de conductor a tierra que también va a estar interconectada con el anillo del segundo piso y del primer piso. Y también se conecta a tierra. Si analizamos bien, aquí en estos conitos naranjas, ahí es donde vamos a instalar, vamos a mirar las partes, por ejemplo, que puede tener un sistema de puesta a tierra. Uno, característica del sistema de puesta a tierra para recordar es que todo va a estar interconectado y mecánicamente y eléctricamente interconectado, sin interrupción, es decir, no vamos a conectar ningún tipo de protección, fusible, breaker, ¿sí? O un empalme eh, mal hecho por parte de manera manual, ¿sí? Vamos a tener aquí en la parte del suelo, lo que va a entrar al suelo, contacto directo al suelo, se va a llamar electrodo, electrodo, ¿bien? Así de manera rápida para mirar qué hace parte de un sistema de puesta a tierra. Bueno, ahora miramos en esta nueva diapositiva, vamos a mirarlo desde un punto de vista de perfil. Ojo, prestemos mucha atención a su mano derecha, viene bien resaltado en negrita, ese cable es un conductor en media tensión. Ese conductor que viene en media tensión pasa por un dispositivo que es mi portafusibles o cañuelas. En él vamos a depositar un fusible que es la protección, la primera protección con la que vamos a contar, ¿sí? Luego, aguas abajo de esa portafusibles o cañuelas, vamos a llegar a otro dispositivo más de protección que se denomina DPS. Históricamente los DPS se confundían con pararrayos, la gente los mal llamaba pararrayos, pero no son pararrayos. DPS significa dispositivo de protección sobre tensión, ¿sí? ¿Cómo funcionan ellos? Bueno, ellos tienen una característica propia, que es que cuando las condiciones son normales en el ambiente, eh, él está inactivo y tiene una alta impedancia. Esto hace que no circule corriente aguas abajo del DPS, ¿sí? ¿Y cómo se activa? Bueno, cuando las condiciones ambientales cambian, esa alta impedancia baja hasta lo más mínimo y permite que empiece a conducir. Aguas abajo del DPS vamos a ver este cablecito rojo que va paralelo al poste y inmediatamente se va a tierra. Ese es el funcionamiento de los DPS. Conectados a la misma tierra, al mismo punto de común, podemos mirar que viene el transformador. Por la parte de abajo del transformador viene otro cablecito rojo. Esa es la conexión de la carcasa del transformador y también conectamos ahí el neutro del transformador. Neutro y carcasa del transformador lo conectamos a la tierra. Recordemos algo que estábamos hablando sobre los conductores activos, ¿se acuerdan? Bueno, los conductores activos son los que nacen del transformador.
¿Cuáles son los conductores activos? Las tres fases y el neutro. La Tierra no es un conductor activo porque no nace el transformador. Ella se conecta de la Tierra al transformador. Hay una gran diferencia ahí. Continuamos. Viene otro cablecito que se llama acometida. La acometida, según el RETIE, es una sola y va desde el punto de conexión común por parte del operador de red, en este caso aquí en Bogotá sería Codensa, a el equipo de medida o corte del usuario final. La acometida le pertenece al usuario, por lo tanto cualquier daño, cualquier imprevisto que se presente en la acometida siempre serán cubiertas por parte del usuario y no del operador de red. Entramos a nuestro equipo medidor de energía. Como podemos ver, también existe al interior de la carcasita que está aquí, que es el recuadro donde vamos a instalar nuestro equipo de medida, también ahí hay otro puente. Y aquí ya vamos a instalar un sistema de puesta a tierra interno de la casa, ¿sí? Donde vamos a ver que contamos con unos barrajes aquí en color cobre. Vamos a tener dos barrajes. Uno de estos va a ser para el conductor de neutro y aquí va a estar puenteado por algo que se llama puente equipotencial. Puente equipotencial, que va a ser el barraje de mi neutro. En este barraje de neutro vamos a conectar el conductor a tierra y la varilla de puesta a tierra. ¿Sí? Si este barraje pues estuviera en un tablero general, el tablero general por lo general, casi siempre, perdón, es metálico. Toda estructura metálica, dice el RETI, tiene que estar aterrizado. Ese tablero metálico también está aterrizado. Aquí se alcanza a desglosar, lamentablemente pues no puedo apuntarlo aquí en tiempo real, pero vemos que ese tablero general también tiene un puente y toda la estructura metálica está aterrizada ahí. Y tiene un punto común con lo que es el barraje de tierra. Pasamos hacia nuestro equipo. A nuestro equipo tienen que ir los dos conductores activos en caso tal de que sea de fase y neutro, dos conductores activos, uno sería una fase, el otro sería el neutro, y también tiene que ir garantizando la continuidad el conductor de tierra. Si comparamos cada diapositiva, pues vamos siendo más específico y vamos adentrándonos o profundizándonos más, ¿sí? En esta diapositiva vemos ya el sistema como tal dentro de un tablero de distribución, ¿sí? Nuevamente les digo a ustedes que empecemos a hacer el estudio a su mano derecha. Vemos que ahí hay una viga metálica. ¿Qué nos dice el RETI? Hombre, que toda estructura metálica que haga parte de la instalación, pues en este caso esta viga metálica no hace parte de la instalación eléctrica, pero pueden ir por ellas tubería MT o IMC, ¿sí? Y en caso tal de una falla, pues esta tubería, perdón, esta estructura metálica puede llegar a conducir también energía, ¿sí? Vemos que de esa estructura metálica sale un conductor que va inmediatamente al electrodo a tierra, ¿sí? ¿Qué otras características tiene esta diapositiva? Vemos que existen aquí tuberías metálicas. En caso tal pueden ser, por ejemplo, tuberías de gas, que por lo general son de cobre. Estas tuberías de gas también tienen que estar conectadas a tierra, ¿sí? Para evitar que, por ejemplo, una carga estática pueda producir una chispa y en caso tal de que sea gas natural, pues una explosión. Vemos también que en la base tenemos una base de concreto y dentro de esa base de concreto va un conductor a tierra, ¿sí? Va incrustado en ese concreto un conductor de cobre. A este conductor también vamos a hacer debidos puentes o conexiones y en esta parte donde está el tubo vemos que llegan distintos cables haciendo siempre un punto común. Luego sale de este barraje de punto común un conductor que llega a mi tablero. El todo tablero que esté debidamente primero tiene que estar certificado y segundo tiene que contar con un barraje de puesta a tierra. Y ahí también iremos haciendo las distintas conexiones de tierra de mi diferente sistema de distribución. Es decir, por cada breaker que salga o cada carga que vayamos a alimentar con ese breaker, tienen que salir los conductores activos, que ya está claro que son los conductores activos,
y tiene que salir también mi conductor a tierra. Toda conexión, todo circuito tiene que llevar su propio conductor a tierra. Bien. Em, ¿Qué podríamos mirar? Bueno, hablemos de temas específicos. Yo puedo colocar conductores a tierra, bien sea en cobre o en aluminio. Pero tengo que garantizarlo matemáticamente mediante fórmulas que van a conducir la misma corriente de cortocircuito o de falla, ¿sí? Donde yo no puedo utilizar aluminio, ojo, donde no puedo utilizar aluminio nunca, bajo ninguna circunstancia, va a ser en mi varilla a tierra. ¿Bien? ¿Por qué? Bueno, pues resulta ser que el aluminio cuando está en contacto directo con la tierra, pues se degrada. Por eso es que la varilla a tierra nunca, pero nunca podrá ser de aluminio. Eh, ¿Qué más podríamos averiguar acá? Em, la estructura metálica, el gabinete también va a tierra. Si tenemos protecciones diferenciales, tienen que ir a tierra. Muy buena imagen aquí para que miremos cómo va la distribución de un sistema puesto a tierra y cómo llegan a un gabinete de distribución. Bueno, aquí vamos profundizando más. En esta otra diapositiva vemos cómo vendría eh, el seguimiento del conductor a tierra desde el gabinete o tablero eléctrico hacia el toma y una vez llegando al toma hacia un equipo conectado o una carga. Bueno, nuevamente les digo a ustedes, tomen desde su mano derecha, vemos que vienen unos cables que vienen desde la fuente de suministros, entran aquí a esos recuadros, son una especie de protección, ¿sí? Yo puedo entrar, puedo interrumpir por medio de una protección a los tres activos energizados, las tres fases. O si contamos con una protección diferencial, podríamos conectar también ahí el neutro. El neutro también lo podemos interrumpir siempre y cuando sea en protección diferencial. Abajo tenemos el barraje de tierra. ¿Sí? Como ven, ahí no entra ningún dispositivo de protección, ni fusible, ni nada. Este, por la parte de abajo, va a la varilla puesta en tierra. Aquí de pronto el código de colores no nos va a ayudar mucho porque como podemos ver, pero fue la que muy bien descrita que encontré por internet. Dos conductores activos irán de color verde y el conductor a tierra irá en color azul. ¿Sí? Esto, pues como les digo, no hace fidelidad con lo que nos exige el código de colores en el reglamento técnico de instalaciones eléctricas. Como ven, llegan los dos activos fase neutro al equipo, en este caso es un computador, y también llega el conductor de color azul, tierra, ¿sí? Como verán, los dos verdes o activos hacen parte de la parte funcional del equipo, son los que hacen que un equipo funcione. La tierra no. ¿Qué quiere decir esto, hombre? Que yo puedo tener un equipo conectado sin necesidad de que tenga conductor de tierra y él funciona. Va a encender, va a trabajar, en el caso de una resistencia pues me va a calentar, en el caso de una iluminación pues va a encender, me va a dar luz, en el caso de un computador pues va a trabajar normal, ¿sí? Pero en caso tal de que se presente una falla, no vamos a garantizar que se vaya a proteger a la persona que esté manipulando o no vamos a garantizar que se proteja el equipo como tal. Siempre, si recordamos acá, que se presente una corriente de falla, la corriente siempre va a buscar desplazarse por el camino que le ofrezca menor resistencia. Esa es la finalidad del sistema puesta a tierra. Ofrecer un camino por el cual puede evacuarse una falla eléctrica, ¿sí? La idea es que el conductor a tierra, todo el sistema puesta a tierra, tenga una resistencia inferior a la que podría ofrecer un cuerpo humano. Entonces, la falla, al presentarse, pues va a escoger entre los dos caminos por dónde me voy. O me voy por el cuerpo o me voy por el conductor. Lamentablemente, pues la energía eléctrica no tiene razonamiento, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que siempre garantizar, ofrecer un camino que me ofrezca mínima resistencia y que conectemos ahí unos equipos de protección
que sean de disparo rápido y puedan actuar mucho antes que la corriente pueda pasar por el cuerpo. En esta diapositiva pues vamos a analizar un poco más ya el punto de conexión, ¿sí? Vamos a analizar lo que es el toma y la clavija. Vemos que el toma pues llegan tres conductores, dos de los cuales serán activos. Si es un toma para 110 pues será una fase y el neutro. Y llega un conductor en el que analizamos que trae colores verde y amarillo. Según el RETIE, podemos utilizar esa identificación de colores para identificar el conductor de tierra. Si miramos la clavija, vemos que traen tres palanquitas. Dos de ellas se irán a conectar en las fases, en los conductores activos, fase y neutro, y una tercera será la de tierra. Algo muy chistoso y curioso que he visto a través de los años. Por lo general las personas cuando compran un equipo, esa patica se la quitan, porque no todos los tomas traen para conectar la tierra. Resulta que si el equipo está en garantía, al momento de que yo le quite esa patica o el polito a tierra, esa garantía se acaba. No hay garantía que me sostenga ningún equipo si yo manipulo las condiciones o características originales de los artefactos o electrodomésticos. Bueno, en este punto ya analizamos parte por parte y ya llegamos hasta el punto de conexión que hace parte del toma y de la clavija. Vamos a mirar otras diapositivas en las que estaremos analizando de pronto lo que es la tierra o la varilla tierra. Acompáñenme a analizar esta gráfica que estamos observando en este momento. Vemos unas partes acá, vemos en color verde que llega un conductor, este es el conductor a tierra. El conductor puede venir desnudo o aislado. Si llega aislado, debería ser de un color verde o verde con franjas amarillas. Es la característica que tiene que tener este conductor. El calibre mínimo aceptado para conductor a tierra es de 8 AWG, el mínimo. A medida que cambien las características de nuestra instalación, si se requiere por cuestión de potencia o por cuestiones de corrientes, ¿sí? O de tiempo en el despeje, pues este calibre va a ir variando. Luego vemos acá en gris el punto de conexión, ¿sí? Que es el conector certificado. Es el que me ayuda y me garantiza ofrecer un contacto mecánico y eléctrico, ¿sí? Hacemos la transición de cable o alambrón a la varilla como tal. Este conector tiene que ser certificado, ¿sí? Y me tiene que ayudar a evitar que a través del tiempo se me presenten eh, óxidos o la concentración de materiales que me eleven la resistencia y me generen en este punto un punto de alta resistencia, que me va a evitar que sea rápido la disipación de la corriente de falla. Bien, pasamos ahora a la varilla o varilla a tierra. ¿Qué características tiene que tener la varilla? En Colombia, eh, estas varillas, la única varilla aceptada, tiene que tener una longitud mínimo de 2,40 metros. Mínimo de 2,40. Y tiene que tener un espesor o diámetro de 5 octavos. ¿Sí? 2,40 es lo mínimo que se pide para las varillas. Varillas con longitudes inferiores no serán aceptadas y por lo tanto si mi instalación eléctrica es sujeta a una certificación RETIE, me van a rechazar mis instalaciones porque esa característica no cumple con lo exigido. Esta varilla hace contacto, se entierra, ¿sí? En el terreno y es la parte final de mi sistema de protección a tierra. Bueno, muchachos, con esta diapositiva ya quiero terminar y agradecer a todos ustedes la atención. Agradezco a todos y cada uno de ustedes su tiempo
y la disposición presentada durante la exposición de estas diapositivas. A continuación, me presento, mi nombre es Darlen Arbey Mora, ingeniero electromecánico de profesión. Dejo a continuación mi correo electrónico y número telefónico para cualquier duda que se pueda llegar a presentar. Espero en el futuro poderlos conocer en persona y que podamos discutir cualquier duda que se pueda haber llegado a presentar durante esta presentación. Muchas gracias y muy buen día.